Precisamente hoy la primera dama de la Nación habló, y este es un documento oficial, una nota de prensa del Palacio de Gobierno, con relación a la nutrición de los chicos. La infancia es la madre de todas las inclusiones, ha dicho, y esto tiene que ver, por supuesto, con la canasta básica familiar. Igualmente, la ministra Trivelli está en Estados Unidos y ya está diciendo que no hablemos de pobres en el Perú, sino de ciudadanos, y que en unos meses más va a concentrar los programas sociales en 20 y de esta manera pues se apoyará a todos. Pero hablar de la canasta básica familiar debería ser la prioridad de todos los miembros del oficialismo, de la oposición también, porque ya queremos eliminar a los pobres y decirles ciudadanos. Además, José, hasta Bill Gates se ha pronunciado hoy día en el país, ¿y qué ha dicho? No le den ayuda económica al Perú porque tiene mucha plata. Eso ha dicho Bill Gates. Sí, claro, Bill Gates ha dicho a los españoles que mejor ayuden a los países que tienen malaria y ese tipo de enfermedades, que el Perú no lo tiene y no es necesario apoyarnos. Lo cual no es real, pues el señor Bill Gates no ha venido aquí a Huaycán, no conoce cuál es la realidad del país, no ha ido a los conos, no conoce el interior del país, así que debería abordar un poco ese tipo de comentarios. Pero ese tema de no decirles pobres, decirles ciudadanos, la realidad de la milanesa es que son ciudadanos, pero son ciudadanos pobres, pues una cosa no evita la otra. Los ciudadanos pobres existen, mi estimada ministra, eso no se puede negar. El querer eliminar la pobreza en el país no se consigue eliminando la palabra pobres, se consigue haciendo que estos salgan de la pobreza. Y José, cuando dijimos hace un rato que la gente consiga sus calculadoras, tenga papel, lapicero, sus ingresos, ¿le alcanzan para cubrir la canasta básica familiar? Amigo televidente, tenemos un informe. Veamos, estaremos también en un instante con Laura Arroyo, productora periodística, analizando este tema junto a ustedes por la línea telefónica. Veamos el siguiente informe de Karen Villanueva y edición de Paul Herbias. Si hacemos un recorrido por los principales mercados de la capital, seguro comprobaremos que los precios de los comestibles de primera necesidad siguen elevándose y los ingresos no alcanzan para cubrir estos gastos. Las amas de casa hacen prácticamente magia para que sus ingresos alcancen para comprar lo necesario. Frente a esta progresiva alza de precios, las familias tienen que hacer alcanzar el presupuesto, y esto lo logran adquiriendo una cantidad inferior de productos que los usuales, o simplemente comprando productos de menor calidad. Los hogares de Lima metropolitana han cambiado su estructura de gastos en los últimos 20 años, cobrando un mayor peso en la canasta familiar al que se suma el gasto en educación, mientras que han reducido su participación en lo que debería destinarse en alimentos. En consecuencia, las personas tienen un nuevo reto: racionalizar el gasto, es decir, ahorrar para invertir en un negocio familiar, para la tranquilidad de grandes y chicos. Lo peor de todo es cuando alguien se enferma en casa. En cuanto a esto, con solo 900 o 1000 soles al mes, sencillamente no se cubre este tipo de gastos en lo más mínimo. Bien, señoras y señores, ¿cubren los sueldos, sus ingresos económicos, la canasta básica familiar? Estamos con Laura Arroyo, la presentamos en este momento, nuestra productora periodística, y nos ayudará en este análisis junto a José Rocha y a la participación del público. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias de nuevo por la invitación, y como dice Rafael, es un tema fundamental y coincide justo con la participación de la primera dama hoy día, que hablaba de la nutrición. Estamos hablando de 500.000 de niños menores de 5 años, ojo, habría que ver cuántos son los mayores de 5 años que padecen de desnutrición crónica, y evidentemente en la mayoría de casos es por una cuestión económica, y el detalle está en que estamos hablando de un país que crece ya, que el PBI crece hace más o menos 13 años sostenidamente, la remuneración vital sigue siendo, somos el 9º país en América Latina de 10, solo Bolivia tiene una remuneración mínima vital menor que la nuestra. Entonces habría que ver qué está pasando, porque si no llegamos a cubrir la canasta básica familiar, ¿de qué estamos hablando? Así, José. Sí, a mí me parece interesante hablar de la canasta, pero decirle a la gente qué es la canasta básica familiar, ¿no es cierto? Hay que informarles para luego continuar hablando del tema, que la canasta básica familiar se creó un poco para poder ver cuál era el gasto normal, horizontal, de acorde a una realidad con el que podía vivir un ciudadano, es decir, con qué podías tener casa, comida y vestuario. Ese es un poco el análisis de eso, es lo que lleva al monto de la canasta básica familiar. Para detallar estos elementos ya estamos en enlace telefónico con el economista Guillermo Aznarán Castillo.
actual decano del Colegio de Economistas de Lima. ¿Cómo está, señor? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, con relación a la canasta familiar, ¿a cuánto asciende en este momento, señor economista? Y realmente, ¿cómo así se llega a la cifra que usted nos va a dar? Bueno, actualmente la canasta familiar bordea los 1.500 soles, ¿no? Usted sabe que la canasta básica familiar, con la cual se mide el índice de precio al consumidor, incorpora productos alimenticios, de vestido, salud, educación, transporte, gastos fuera del hogar. Evidentemente que este es un promedio, ¿no? Es decir, no se toma a las personas de muy bajos ingresos ni tampoco de muy altos ingresos, sino de ingresos promedio, ¿no? Señor Aznarán, casi... Es un cálculo matemático. Claro. ¿Quién hace este cálculo matemático, señor Aznarán, que bordea ya los 1.500 soles? Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Ellos hacen una encuesta que se llama ENAO, que es una encuesta nacional de hogares, donde se pregunta a las personas qué consumen en promedio diariamente. Y en base a eso se hace un cálculo de una familia promedio con ingresos promedios, y en base a eso es el que se elabora la canasta básica familiar, y que, como le decía, está alrededor de los 1.500 soles. Ahora, sabemos que el salario mínimo es menor a 700 soles, entonces... Así es. En realidad, el promedio de las familias del Perú están menos del 50% financiando esta canasta básica familiar, porque también hay una canasta básica familiar, ¿no? Que incorpora menos productos, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto asciende la básica? Al menos. Sí, señor Aznarán, ¿y a cuánto ascendería la básica ya? Digamos, la canastita. Sí, claro, la canasta ya está bordeando más o menos los 300 soles, ¿no? Y la, menos la básica. Mejor dicho, ¿no? En la canasta familiar puede haber carne de red, ¿no? En la canasta básica ya existe carne de pollo, ¿no? Correcto. Señor Aznarán, muy buenas noches. José Rocha lo saluda. Un gusto que esté con nosotros. De manera práctica, ¿en qué puede ser útil este tema de la canasta básica familiar? Yo tengo entendido un poco que se creó justamente para ver el tema del sueldo mínimo, pues no, el sueldo mínimo vital, que en realidad, como usted bien lo ha dicho, pues no cubre ni la mitad de la canasta básica, o casi la mitad. De manera práctica, ¿cómo se utiliza el tema de la canasta básica? José, no le escucho bien. Como dijo al final... De manera práctica, sí, de manera práctica, ¿en qué se puede utilizar el tema de guiarnos por una canasta básica familiar si el sueldo mínimo no llega más que a la mitad? De manera práctica, ¿cómo se utiliza el tema de la canasta básica familiar? Bueno, lo que pasa es que estadísticamente se considera que en un hogar no trabaja una sola persona, ¿no? Se calcula que es como decir, casi 2 personas trabajan por familia, ¿no? Eso asumen, digamos, los que manejan esta estadística, ¿no? Ahora, es cierto que la canasta básica, la canasta familiar en general y la canasta básica, inclusive hubo un tiempo que se trabajaba con una canasta de supervivencia, ¿no? Que tenía solamente 30 productos. Claro. Entonces, en realidad, la inflación domina la inflación o crecimiento de precios es sobre la canasta familiar, ¿no? La que tiene todos los productos. ¿Usted considera que estas cifras son irreales, señor Aznarán, como un especialista? Bueno, son reales estadísticamente, es decir, mire, si usted tiene una persona de un ingreso de 5.000 y tiene otra persona de 1.000, ¿no? Usted va a decir que el promedio es 3.000 soles, ¿no? O sea, el señor de 1.000 soles no va pues, contento con esa estadística, por decir, el promedio de ingreso familiar no es 3.000, porque yo gano 1.000, ¿cierto? También en el sentido que muchas personas no se identifican con la canasta porque no consumen esos productos en los cuales se calcula el crecimiento de los precios, ¿no? Cada persona tiene su propia canasta en realidad de alimentos, ¿no es cierto? Señora Aznarán. A veces dicen, la alberja ha bajado de precio 50%. La persona dice, yo no consumo alberja, ¿cierto? Dice,
el pasaje de avión ha bajado 50%, pero la persona dice, yo nunca viajo en avión. Entonces, en ese sentido, hay que entender que la canasta familiar y el índice de precio consumidor es un dato estadístico, pues, ¿no? O sea, trabaja con promedio, ¿no? Son valores centrales, ¿no? Señora Narán, no le revelan a las personas comunes, no le revelan cuánto es lo que están gastando, ¿no? Señora Narán, una pregunta que tiene que ver también con la remuneración mínima vital de la cual ha hablado. En el Perú, de hecho, la mayoría de trabajadores no están en un sistema formal. Vale decir que si se aumentara el sueldo mínimo, ellos no recibirían este aumento porque se encuentran digamos, en un estado más bien informal. ¿Cuál sería, cree usted, una medida prioritaria que el gobierno debería implementar para que pudieran cubrir esta canasta familiar pensando justamente en los trabajadores que están en el sistema más bien informal? Bueno, como siempre hay medidas que se pueden tomar de corto plazo y también de largo plazo, ¿no? Una de corto plazo es evidentemente la formalización de las empresas, ¿no? Hay muchas empresas que basan su rentabilidad justamente porque pagan salarios muy bajos, ¿no? Sobre todo en los servicios, ¿no? En el comercio, por ejemplo, minorista, ¿no? En los servicios del hogar, y trabajos que son de baja productividad, ahí se paga 400 soles, 500 soles. Una persona dependiente de una tienda, por ejemplo, está ganando esos salarios, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer en lo inmediato es la formalización de esas empresas, ¿no? Decirles que una empresa no puede basar su rentabilidad, su viabilidad empresarial en pagarle mal a los trabajadores. Exacto. Debe hacerlo elabora buenos productos o buenos servicios y por eso tiene una posición en el mercado. Ahora, de largo plazo siempre se habla, de largo plazo es la educación, ¿no? Porque si se forma, no profesionales solamente, sino personas técnicas, por ejemplo, auxiliares de farmacia, auxiliares de cocina, etcétera, personas que que trabajan en transporte, si se les diera una formación, estas personas tenían mayor productividad, o sea, su trabajo sería más productivo, por lo tanto, merecerían un mayor trabajo, un mayor salario. Bien, señor Guillermo Asmarán, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, hasta otra ocasión. Buenas noches.